Hola, buenas. Esta es la ayudantía número 9 y vamos a ver teorema de superposición, teorema de Thevenin y teorema de Norton con dominio fasorial. Entonces, para comenzar, primero vamos a calcular el ejercicio de teorema de superposición. Lo voy a copiar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser calcular la corriente I0 de T. Entonces, para este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es calcular la contribución primero de una de las dos fuentes. Entonces, vamos a calcular primero la de la fuente de tensión. Para esto, nosotros vamos a apagar la otra fuente. Es decir, al ser una fuente de... Hola. Hola. Bueno, voy a empezar de nuevo el ejercicio porque estaba grabándolo ya. Ya. Eh, ya. De nuevo, en esta ayudantía vamos a ver teorema de superposición, teorema de Thevenin y teorema de Norton. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es el teorema de superposición, pero con dominio fasorial. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la corriente I0 de T. Entonces, para calcular el teorema de superposición, lo primero que nosotros debemos hacer es apagar una de las dos fuentes. Entonces, vamos a apagar primero, porque vamos a calcular primero la contribución de la fuente de tensión. Entonces, nosotros apagamos la fuente de corriente. Cuando se apaga una fuente de corriente, lo que nosotros tenemos es un circuito abierto. Vamos a ver esto aquí. Entonces, voy a borrar esta fuente, un circuito abierto. Entonces, toda esta parte de aquí se pierde. Y nos queda solamente esta parte de acá. Entonces voy a poner primero, calcular contribución de la fuente de tensión. Bueno, tenemos que pasar primero los inductores y capacitores a un mismo término, es decir, a ohm. Entonces vamos a utilizar la impedancia. Para calcular la impedancia de los ZL, que vendrían siendo la de los inductores, era J por W por L. ¿Cuál vendría siendo nuestro W? Bueno, nuestro W vendría siendo este que acompaña, el valor que acompaña a la T de la fuente. Si, por ejemplo, fuera una fuente así, solamente dice 2 amperes, aquí ustedes van a tomar que la W va a ser igual a 0. Entonces, vamos a tener nuestro J, nuestro W, que es igual a 2, y L, que es igual a 3. Entonces vamos a obtener un valor de J6 ohm. Y vamos a calcular también la impedancia de nuestro capacitor. Y esta la obtenemos 1 partido por W por C. Esto es igual a J, el W, que ya sabemos cuál es, y el valor que acompaña a los faradios, un sexto. Entonces, esto nos da 3. Y 1 partido en J, nosotros bien sabemos que de las ayudantías pasadas, que es igual a menos J. Esto se puede sacar obtenido de esta forma. 1 partido en J y por el conjugado que sería menos J por menos, o sea, menos J. Esto va a ser menos J y aquí va a quedar un menos J al cuadrado. Menos J al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, menos 1 menos J. Esto entonces nos va a dar menos J. Y vamos a obtener nuestra segunda impedancia. Entonces voy a copiar esto mismo y le vamos a cambiar los valores. Sí, 3H y nuestros. Entonces, J6 ohm
y menos 3JO. Aquí también lo que tenemos que saber es que tenemos que cambiar, como estamos calculando primero de una fuente de tensión, vamos a calcular primero nuestro I de 0,1. Y después nosotros vamos a calcular, cuando calculemos la otra fuente, nuestro I de 0,2 y la suma de esos dos nos va a dar nuestro I chiquito. Y también tenemos que cambiar a dominio fasorial esta representación temporal que tenemos aquí. Entonces, esto va a ser exactamente lo mismo que 12 con ángulo de menos 30. Eso es por la tablita que vimos antes. Dejen ver si la tengo por aquí. Sí, aquí está. Si mal no recuerdo, debería ser esta. Entonces serían los 12 y el ángulo es 60 menos 90 nos daría menos 30. Ya, este no era. Ahí sí. Ya teniendo todos estos valores podemos empezar a resolver con mallas. Entonces vamos a dibujar nuestras corrientes. I1, nuestro I2. Recuerden que las notaciones cuando estamos en dominio fasorial son distintas a las que cuando no lo estamos. Llevan un puntito. Entonces vamos a calcular la primera malla. Vamos a darnos cuenta que el I1 entra por el negativo y sería menos 12 ángulo de menos 130 grados. Y después entra en una resistencia de 3. Pero esta está compartiendo con I1 y I2. Entonces, menos 12 ángulo de menos 30 más 3 y está compartiendo con I1 menos I2. Entonces esto lo vamos a igualar a 0. Vamos a reacomodar términos. I1 menos 3 I2. Y esto va a ser igual a 12 ángulo de menos 30. Y aquí obtuvimos nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación va a ser de la segunda parte de la malla. Entonces vamos a tener que tenemos una resistencia de 3, donde comparte con I2 y también con I1. Tenemos un inductor. Recuerden que va el valor del inductor y esto va multiplicado por las mallas, por el I2, la corriente. Y el menos 3, que sería el valor del capacitor, va con el valor del I2. Esto va a ser igual a 0. Entonces vamos a juntar términos. Vamos a tener 3 del I2 y vamos a tener 3J. Recuerden que estos se suman normales nomás. Así como 6 menos 3, 3. Entonces 3J. Y esto va a ser I2. Voy a correrlo un poquito porque me faltó el del I1. Y el del I1 es menos 3 I1. Más. Y esto lo igualamos a 0. Y ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces todo esto lo vamos a anotar en una matriz. Y esta matriz nosotros la vamos a llevar a la calculadora. Tenemos 3, menos 3, menos 3, 3 más J3. Entonces esto lo multiplicamos por I1, I2 y va a ser igual a 12 ángulo de menos 30 y 0. Entonces si nosotros metemos esto en la calculadora, que vendría siendo AX igual a B, y para obtener X nosotros vamos a tener que calcular A a la menos 1 por B. A todo esto había una duda con las matrices. Las matrices se hacen con los corchetitos y para dividir columnas
nosotros vamos a utilizar comas. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 columnas, entonces sería solamente una coma. Y para tener otra fila, nosotros vamos a utilizar punto y coma. Y en este caso vamos a tener que poner otra comita más. Entonces esto ustedes lo guardan, que es con, si no mal recuerdo, se llama store el botón, y va a salir como una flechita así. Y ustedes ponen alfa y ponen la variable en la que la quieran guardar, que en este caso sería A. Y les va a quedar automáticamente guardada. Entonces, estos mismos valores los guardamos y después creamos otra matriz que viene siendo solamente una columna, por tanto no hay que poner división de punto y coma, pero tenemos que dividir 2 filas. Entonces, para dividir filas es solamente la coma. A ver, no, solo la punta y coma. Ahí sí. Entonces va el primer valor y de la primera fila y va el valor de la segunda fila. Y esto también lo guardamos en una segunda variable. Entonces lo único que nos queda hacer después es poner los valores correspondientes en a la menos 1 por b y vamos a obtener los valores. Entonces, haciendo todo esto y rellenando las tablas, vamos a obtener un valor de I1 de 5,657 de ángulo de menos 75 grados. Y esto en amperes. Y vamos a tener un valor de I2 de 4 con ángulo A. Y recuerden ser consistentes. Entonces, por ejemplo, si en el primer I1 yo puse 3 decimales, aquí vamos a poner 3 decimales, aunque sean puros cero. Y vamos a poner menos 120 ángulo en amperes. Entonces, así fue como obtuvimos nuestro I1, porque aquí vamos a poner que nuestro I01 va a ser igual a I2. Esto es por esto, porque como se encuentra aquí, la corriente que pasa por acá es solamente I2. Si estuviera aquí, la I01 pasaría I1 y I2, y ahí habría que hacer la resta correspondiente. En este caso solamente vendría siendo I2. Entonces el valor que nosotros obtuvimos de I2 vendría siendo el valor de I01. Sería 4,000 de 120 grados. Y esto en forma polar vendría siendo I01 de t 4,000 y vamos a tener nuestro coseno de 2t menos 120. No me alcanzó el grado, pero es amper. Entonces, tenemos nuestra primera contribución a la fuente, que es de la fuente de tensión. Ahora nos queda sacar solamente la contribución de la fuente de corriente. Entonces voy a copiar de nuevo el ejercicio, este de aquí arriba, copiar. Muy grande, ahí sí. Vamos a borrar A. Esta parte igual es importante. Cuando nosotros apagamos una fuente de tensión, aquí lo que se produce es un cortocircuito, ¿cierto? Pero esto quedaría mal si nosotros lo dejáramos así, porque esto hace que aquí haya una resistencia con valor 0. Entonces, cuando tú haces una resistencia que está con valor 0 y haces con una resistencia, cuando tú calculas el paralelo, esta resistencia de aquí se elimina, porque se obtiene un valor 0. Esto queda representado con el Z de esta forma. Queda Z por 0 y Z más 0. Entonces arriba va a quedar un 0. Y esto por definitiva nos da un valor 0. Entonces vamos a tener 0 ohm. Entonces lo que correspondería sería eliminar todo esto de aquí. Y nos quedaría solamente esto. Entonces ahora calculamos nuestra contribución de la fuente de corriente. Fuente de corriente. Entonces vamos a primero a pasar
los 6 cosenos de 3t más 30 grados a dominio temporal. O sea, dominio fasorial, porque ya está en temporal. Entonces vamos a dibujar aquí nuestra corriente. Y vamos a poner que son 6 ángulos de 30. Porque recuerden que lleva el 6, que es el valor que acompaña el coseno. Después va la raya. Y vamos a tener que son 30 grados. Menos, no recuerdo bien. Creo que era solamente los 30. Sí, solamente los grados que salen ahí. Entonces sería solamente 30. Aquí vamos a poner grado. Este de aquí vamos a pasar al tiro. Creo que lo habíamos pasado. O sea, tenemos que sacarlo de nuevo porque nos cambia nuestro W por esto de aquí. Porque ahora estamos ocupando la fuente de corriente. Y la fuente de corriente tiene un W de 3. Entonces el valor que tenemos que usar para calcular el inductor y el capacitor es de una W de 3. Entonces vamos a tener que, para calcular el ZDL, que vendría siendo la del capacitor, vamos a tener J, el valor de 3, que vendría siendo la de la W, y el valor del inductor. Y esto sería J9. Y obtuvimos el primero. Entonces J9 ohm. Y para obtener el del capacitor, me pasé. Aquí vamos a tener que, para obtener el capacitor, va a ser 1 partido en J por W, que vendría siendo 3, y el valor de 1/6. Y esto nos daría menos J2 ohm. Menos J2 ohm. Y así obtuvimos los valores correspondientes para poder calcular. Y aquí destacar que nuestro I0 ya no es nuestro I chiquito, sino que es nuestro I2. I02. Entonces ahora podemos calcular las corrientes. Vamos a dibujarlas. Nuestro I1, nuestro I2. Entonces vamos a calcular primero la de arriba. 1. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos una fuente de corriente. Entonces al tener una fuente de corriente, el valor de la corriente va a tomar el mismo valor de aquí. Y como van en el mismo sentido, va a ser positiva. Entonces I1 va a ser igual a 6 con ángulo de 30 amperes. Y ahora solamente nos va a quedar resolver la segunda. Entonces vamos a tener nuestro inductor que tiene J9 y como estamos situados en la malla de abajo, el primer término que va es el I2 y le resta el I1. Vamos a pasar al capacitor y este solamente pasa una corriente, que sería la de I2. Y esto sería igual a 0. Entonces ahora vamos a juntar términos. Menos J9, I1. Y tenemos 7 más 7J y 2. Y esto es igual a 0. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que nosotros ya tenemos... Oh, me equivoqué. Que nosotros ya tenemos el valor de I1, que es este de aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pasarlo hacia la derecha y reemplazarlo. Entonces 7J y 2. Vamos a tener J9, 630. Y vamos a pasar estos 7J hacia el lado derecho también. Entonces, vamos a calcularlo, la vamos a meter a la calculadora y vamos a obtener un valor de 7,714 con ángulo de 30 amperes. Aquí recuerden que en la calculadora estos J se hacen con second y ponen, déjenme revisarla, es catalog.
se escribe así, catalog. Y se ve como una cosita que es como así, que parece I más que J, pero igual sirve. Y bueno, obtuvimos el valor de nuestro I2, que vendría siendo el mismo valor que nuestro I02, porque lo tenemos aquí y está acá. Entonces van en el mismo sentido. Entonces I2 vendría siendo igual a I02. Entonces 7,714 ángulo de 30 grados, ampere. Y esto lo vamos a pasar a nuestra otra representación en forma polar. Y recuerden que debemos pasar de dominio fasorial a temporal, que era devolviéndonos, y en este caso vamos a pasar a coseno. Entonces 7,714, y como es una corriente, debemos situarnos en esta de aquí. Las de abajo son corrientes y estamos acá. Entonces nos vamos aquí. Y para llegar a eso llegamos anotando coseno y ponemos 3t, que vendría siendo nuestro W, más 30, que son los grados. Y obtuvimos nuestro ampere. En definitiva, el I0 de t vendría siendo la suma de estas dos contribuciones, que sería I0 de 1 de t y I02 de t. Entonces la suma de estos dos la pueden dejar representada de esta forma. 4,000 coseno de 2t menos 120 grados más 7,714 coseno de 3t más 30 grados. Y ampere. Y ese sería el resultado final. ¿Alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Ninguna. Ya, qué bueno. Ahora vamos a hacer el ejercicio de teorema de Thevenin, que ya, dominando bien ya uno de los dos teoremas de Thevenin o de Norton, son casi iguales, porque al final solamente cambia la notación de paralelo y en serie del dibujo, pero sabiendo uno de los dos, ya uno está al otro lado. Entonces vamos a hacer el de teorema de Thevenin. Voy a copiar el ejercicio. Copiar. Ya. Entonces, para calcular el circuito equivalente de Thevenin, que está entre los terminales A y B, lo que nosotros debemos hacer es apagar todas las fuentes independientes. Entonces, lo que tenemos aquí es una fuente de corriente. Entonces, un circuito abierto. Se nos estaría yendo el inductor y la resistencia. Aquí, cuando uno hace el circuito abierto, no se elimina, no le pasa nada, es solamente con la resistencia en paralelo cuando es circuito, cortocircuito, ¿ya? Ahí es cuando nomás solo se hacen cero. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar este mismo dibujo y vamos a eliminar la parte que está el circuito. Entonces ahí lo primero que hacemos es buscar nuestro Z de Thevenin. Y nuestro Z de Thevenin se obtiene buscando el voltaje X partido en 1. Y aquí nos damos cuenta cómo debemos resolver este equivalente de Thevenin. Entonces vamos a revisar el ejercicio y vamos a darnos cuenta de que aquí nos encontramos una fuente dependiente. Y cuando tenemos una fuente dependiente, nos dice que debemos utilizar una fuente para poder extraer este valor de
el voltaje. Entonces vamos a utilizar una fuente de corriente. Y esta es del valor de 1 ampere. Esta va a ser menos más y va a tener el voltaje. Y bueno, el voltaje X, que es el que nosotros debemos obtener. Entonces vamos a dibujarlas, me quedó muy chiquitito, pero igual. Vamos a dibujar las corrientes. Que aquí tendría la I1, aquí tendría la I2 y aquí tendría la I3. Esta va hacia allá. Entonces partimos. De aquí nos vamos a dar cuenta, recuerden que una supermalla se arma cuando nosotros tenemos una malla, o sea, una fuente independiente o dependiente entre dos mallas. Y como pueden ver, aquí comparte con I1 y con I2. Entonces vamos a considerar esta supermalla y debemos también sacar la relación de estas mallas. Vamos a obtener dos ecuaciones de eso. Y el valor de I3 ya está explícito, que vendría siendo el mismo valor de la fuente de corriente. Entonces vamos a calcular nuestra supermalla. Tenemos nuestro menos J1 del inductor y solamente pasa una corriente. O sea, no sé por qué le puso punto. 1. Después pasa por el inductor de arriba. Dije inductor, era capacitor. J1. Y en este pasa solamente el I2. En el otro capacitor tenemos I2 menos I3. Y después tenemos una resistencia que vendría siendo solamente I2. Y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces aquí vamos a juntar términos. Vamos a tener menos J1 de I1. El J2 tenemos más 1, que sería el término que está aquí. Y tenemos una resta. Tenemos 2J2 y tenemos un J1. Entonces nos queda menos J1 de I2. Y el I3 vamos a correrlo hacia la derecha porque ya tenemos su valor. Entonces vamos a tener menos J2, porque menos por menos más, y al pasarlo a la derecha queda menos, por 1, porque es el valor que tiene I3. Pero aquí es menos, el I3 es menos 1, porque esta va hacia arriba y el I3 viene en contra. Entonces es negativo. Y el valor de aquí también sería negativo. Entonces nos quedaría J2. Vamos a ponerlo positivo. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Y la relación de la supermalla. Vamos a tener que esta parte de aquí, el I1 viene en contra y el I2 va en el mismo sentido. Entonces sería I2 menos I1. I2 menos I1. Y esto sería igual al valor que tiene la fuente. Entonces aquí necesitamos saber dónde I0. ¿Qué valor tendría I0 entonces? Si está aquí, tendría el valor de I2 y I3 viene en contra. Entonces I2 menos I3. Y esto vamos a reemplazarlo. Vamos a poner I2 menos I1. Y esto sería 2 I2 menos I3. Y esto vamos a pasar todo hacia el lado derecho y vamos a dejar el I3 solamente en el lado izquierdo, o sea, en el lado derecho y el otro al lado izquierdo. Vamos a tener I1 y más menos I2 y sería menos 2 y eso es un menos 1, entonces quedaría 2. Y ahí tendríamos nuestra
Ahora nos faltaría solamente calcular la matriz. Que en este caso, vamos a dibujar la matriz. Vamos a tener menos J1, que es el valor que acompaña al I1 en este primer término, y tenemos el valor que acompaña al I2. Tenemos 1 menos J1. Y en la segunda fila vamos a tener el valor de menos 1 y también aquí. Vamos a dibujar la otra matriz, le vamos a poner I1 e I2. Y la última matriz, que serían los valores J2 y 2. Entonces vamos a llevar eso a la calculadora y vamos a obtener los valores de I1, que vendría siendo menos 2 amperes, y I2, que vendría siendo el 0 amperes. Pero nosotros lo que estamos buscando es nuestro valor de Vx. Entonces, ¿cómo sacamos nuestro Vx? Vamos a tener que hacer nuestra relación aquí de menos J2, 1, y en vez de anotar el valor de aquí, que cuando lo toma como instantáneamente el valor de 1, vamos a poner más Bx, porque de hecho vendrá por el positivo. Entonces vamos a escribir la ecuación, menos J2, y estamos en la malla 3, le restamos la de la 2, tenemos el I3, que sería con la resistencia de arriba, y más un Bx, y esto es igual a 0. Entonces, con los valores que nosotros ya obtuvimos, vamos a anotar el valor de nuestro Bx. Entonces, J2 menos 1 de I3, y el valor de I2 es 0, así que no es necesario anotarlo. Y reemplazando, o sea, no reemplazando, porque este valor ya lo obtuvimos al principio, que era el valor de menos 1. Entonces, si metemos eso en la calculadora, para poder sacar nuestro valor de J, vamos a tener un valor de 2,236 con ángulo de menos 63,4 grados. Y con esto podemos obtener nuestro Z de Thevenin, que como bien anotamos al principio, es nuestro Bx dividido por 1, para poder pasarlo a ohm. Entonces vamos a tener 2,236 con ángulo de menos 63,4 grados dividido en 1, el voltaje, y este mismo valor se nos transforma a ohm. Me quedó mucho más chiquito. Ahí. Así obtuvimos nuestro Z de Thevenin. Lo segundo que debemos calcular en el teorema de Thevenin es nuestro voltaje de Thevenin. Entonces, voy a copiar de nuevo el ejercicio del principio. Nuestro voltaje de Thevenin se saca a partir del circuito original. Entonces, nosotros ya tenemos todo en dominio fasorial, tenemos nuestras impedancias correctamente en ohm. Entonces, lo único que nos queda hacer es calcular las mallas. Y vamos a tener aquí nuestro más y menos voltaje A y B, y nuestro voltaje I B vendría siendo igual al voltaje de Thevenin. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en los primeros ejercicios que hacíamos de Thevenin. Entonces, vamos a poner nuestro I1, vamos a poner aquí nuestro I2, nuestro I3, y aquí no hay I4. Entonces resolvemos nuestra primera malla y nos vamos a dar cuenta que hay una fuente de corriente. Entonces, esta va en contra, en sentido contrario. Entonces vendría siendo negativa. Entonces, I
1 vendría siendo menos 2 ángulo de 30 grados. Amper. Y ahora, como recordamos anteriormente, tenemos una fuente dependiente de corriente entre medio de dos mallas. Entonces lo que hay aquí es una supermalla. Supermalla. Entonces, vamos a calcular esta supermalla y después vamos a sacar la relación. Vamos a tener menos J1, vamos a tener I2, menos I1. Tenemos nuestro inductor arriba, más J1. Tenemos nuestro I3. Tenemos nuestro capacitor, I3. Y la resistencia, vendría siendo I3. Y esto igualado a 0. Entonces vamos a juntar términos. El valor de I1 lo vamos a pasar hacia la derecha porque ya lo tenemos. Entonces, más esto que vendría siendo J1 y 1 quedaría negativo. Y vamos a juntar los I2. Solamente hay un I2. Menos J1 y 2. Y los I3 hay más 1. Y hay menos J1. Este vendría siendo nuestro I3. Pero el valor de I1 nosotros ya lo tenemos. Entonces vamos a reemplazar este valor. 1 menos J1 de I3. Vamos a tener menos J de 1. Y esto era menos 2 ángulo de 30. Si nosotros llevamos esta partida a la calculadora, vamos a obtener 2 ángulos de 120 grados. Y esto mismo que está al lado de acá. Entonces vamos a copiar, a pegar. Okay. Y tenemos nuestra primera ecuación. Ahora nos falta la relación de la supermalla. Tenemos que el valor que entra en contra es I2 y el valor que va en el mismo sentido es I3. Entonces sería I3 menos I2 y el valor de la fuente. Y entonces ahora tenemos que obtener el valor de I0. Y el valor de I0 es el que está aquí. Y nos damos cuenta que solamente hay una corriente y que va en el mismo sentido, que vendría siendo I3. Entonces I0 vendría siendo igual a I3. Y esto lo vamos a reemplazar. I3 menos I2 igual a 2 por I3. Y vamos a obtener menos I2 menos I3. Y esto igual a 0. Y como hicimos bien en la primera parte de este ejercicio, vamos a dibujar una matriz con los coeficientes. Entonces tenemos menos J1, tenemos 1 menos J1, y en el segundo tenemos menos 1 y menos 1. Y tenemos I2 e I3. Y aquí tenemos igualado a 2 con ángulo de 120 grados y tenemos 0. Entonces nosotros vamos a llevar esto a la calculadora y vamos a obtener nuestro valor de I2 y nuestro valor de I3. Ponemos 2 menos 60 grados con amper. Y nuestro valor de I3 vamos a tener 2 con ángulo de 120 grados. Amper. Y esto, un tip, cuando ustedes anotan esto en las matrices con la calculadora, pongan todo esto en paréntesis, porque si no les va a arrojar un error de syntax. Ya,
Entonces obtuvimos nuestro B de Thevenin, o sea, tenemos nuestra corriente y con esto podemos calcular nuestro B de Thevenin. Entonces nosotros nos vamos aquí arriba y nos damos cuenta que nuestro BAD va a venir siendo el valor que acompaña a este, que es el ohm, por nuestra corriente, que es la que circula por aquí, que vendría siendo I3, para obtener el voltaje. Entonces, menos J2 por I3, porque viene en el sentido, y obtenemos que es el valor de I3 que nosotros ya pusimos, menos J2 por 2, 120, y esto nos va a dar 4 ángulos de 30. Le voy a poner un poco. Ya obteniendo el Z de Thevenin y el D de Thevenin, nosotros tenemos que dibujar el circuito final. Entonces, vamos a tener nuestro Z de Thevenin. Y aquí anotamos el valor respectivo, que vendría siendo 2,236, ángulo de menos 63,4 grados ohm. Y vamos a obtener también nuestra fuente de tensión. Y vamos a tener que es 4 ángulos de 30 grados en voltios. Y ahí terminamos el ejercicio. ¿Alguna duda? No, Ya. Bueno, y ahora vamos a hacer el último ejercicio, que es el teorema de Norton. Teorema de Norton. Hace calor. Voy a copiar el ejercicio. Este ejercicio lo hice yo, pero dieron valores como muy extraños. Ya. Entonces, hay que calcular IN y también hay que calcular el RN. Entonces vamos a partir calculando nuestro RN con un valor de 2 radianes partido por segundo. Entonces, para calcular nuestro teorema de Norton, debemos apagar nuestras fuentes independientes para calcular el RN. Entonces, cuando apagamos esta fuente de aquí, se nos va esto de acá. Y cuando apagamos esto de aquí, nos queda un cortocircuito. Entonces, vamos a dibujar esta parte de aquí de nuevo. Pegar. Vamos a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esta parte de acá. Ya. Entonces lo primero que debemos hacer es pasar con impedancia a todo a ohm. Entonces primero pasamos el inductor, el ZL, JWL, J, con un valor de 2. Y tenemos un valor de 1 que tiene el inductor. Entonces esto sería J2. Y tenemos nuestro capacitor, que vendría siendo 1 partido en JWC. Tenemos nuestro valor de J, tenemos el valor de 2 y un cuarto. Entonces esto vendría siendo menos J2 ohm. Ya tener nuestros dos calculados, vamos a expresarlo de nuevo en el dibujo. Lo pegamos. Vamos a poner
más J2 y menos J2. Entonces, comenzamos el ejercicio, nos damos cuenta que hay una fuente dependiente, entonces debemos dibujar una fuente, da lo mismo cual sea, yo casi siempre ocupo de corriente hacia arriba, pongo más o menos voltio y de 1 ampere. Y vamos a dibujar las corrientes I3, I2 y 1. Entonces vamos a calcular la de la primera. Vamos a tener que I1 vendría siendo el mismo valor de la fuente de corriente, que sería de 1 ampere. Y ahora vamos a calcular la de la primera. 3 y 3, por la resistencia. Nos damos cuenta que después vamos hacia el inductor. Hacia el capacitor. Voy a ponerle un menos J2 y tener I3 menos I2. Y arriba tenemos el inductor, que sería J2 y 3. Y entra por el positivo a la fuente, entonces positivo 3V0. Entonces aquí tenemos que encontrar el valor de nuestro V0. Entonces, ¿dónde V0 vendría siendo el valor V0? Lo encontramos aquí. Entonces el valor que entra por el lado positivo vendría siendo el I1 y el que entra por el negativo vendría siendo el I2. Entonces I1 menos I2. Esto casi me pasa aquí. Tenemos que poner la resistencia y la diferencia de las corrientes. Entonces esto lo vamos a reemplazar en la fórmula que ya tenemos y vamos a poner 3 por 4 y 1 va a ser constante y 2, que ahí está reemplazado, más 3 y 3, más J2 y 2. Esto igual a 0. Aquí si se dan cuenta, este y 3 con este de acá se van eliminados. Y nuestra tercera fórmula. No, pero primero voy a terminar de calcularlo, que si no va a quedar re feo. Menos 12 más J2 y 2 más 3 y 3 igual a C. Perdón, a menos 12. Porque como ya tenemos el valor de I1, lo que hacemos es reemplazarlo y como queda 12 por 1, al pasarlo al lado derecho queda negativo. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación. Y nuestra segunda ecuación, la voy a anotar aquí mismo, aquí al ladito. Vendría siendo la parte del medio, esta parte de aquí. Entonces vamos a tener que entramos en nuestro capacitor, después entramos en una resistencia y en una segunda resistencia. Entonces en el capacitor compartimos corrientes con I2 y con I3. Después nos vamos a la resistencia, que es del valor de 4, y esta comparte con I2 y I1. Y en la resistencia de arriba, me quedo corto, 2 y 2, y esto igual a 0. Entonces, juntando términos, vamos a tener 4 y 1, más 6, menos J2, esto en paréntesis, y 2, más J2 y 3, igual a 0. Entonces aquí reemplazamos 1 en 2, o sea en 3, que vendría siendo el 1, el I1, y vamos a tener un valor de 4 al lado derecho,
Y los mismos términos abajo. Bueno, y estos términos de esta ecuación y de esta de acá, esta aquí y esta de aquí, lo llevamos a una matriz. Entonces, vamos a escribir la matriz. Sería 6 menos J2, J2, menos 12 más J2 y 3. Esta y 2 y 3. Y esto igual a 4 menos 12. Si llevamos esto a la calculadora, yo los dejé anotados solamente con los J, no los pasé a la otra forma. Puse 87 dividido en 101 más 39, 101 J. Y nuestro I3 menos 30, 101 más 98, 101 por J. Y aquí nos damos cuenta que nuestro valor del voltaje de B que nosotros necesitamos, que es este de aquí, viene siendo el mismo que el del B0. Nosotros ya obtuvimos nuestro B0, que era este de acá. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores, 4, y ponemos el valor de I1, que vendría siendo 1, menos el valor de I2, 87, 101 más 39 partido en 101, J, nosotros obtenemos nuestro valor de B0, que vendría siendo 56 partido en 101 menos 156 partido en 101 J. Y este valor, si nosotros lo dividimos por 1, porque necesitamos pasarlo a ohm para obtener nuestra resistencia de Norton, vamos a obtenerlo en ohm. Y así calculamos nuestro R de Norton. Ahora faltaría calcular solamente nuestra intensidad de Norton. Y esta intensidad de Norton se calcula a partir del circuito original. Si tenemos este circuito original, sin sacar la fuente independiente, copiar, voy a hacerlo en la otra hoja mejor. Y vamos a cambiar los términos a dominio infasorial. Y también los otros términos que ya obtuvimos, que es de los capacitores y el de las inductoras. Entonces este valor lo vamos a borrar de aquí y vamos a cambiarlo por el valor de 12 a menos 30 grados. Porque era 12 seno de 2t más 60 grados y eso pasa a 12 la rayita del ángulo y 60 menos 90 menos 30. Y tenemos el valor del inductor que era J2 y el valor del capacitor que era menos J ohm. Entonces comenzamos resolviendo mallas, igual que en la primera parte, pero aquí vamos a tener, en vez de una fuente, vamos a tener solamente expresado nuestra intensidad hacia abajo. Entonces aquí se nos va a formar otra corriente. Vamos a dibujar nuestro I1, nuestro I2, nuestro I3 y un I4. Entonces comenzamos resolviendo. Nuestro I1 va a ser igual a 2 amperes que nos indica la fuente de corriente. Después
nos damos cuenta que no haya ninguna supermalla. En este caso no la hay. Ponemos 3 y 2 menos I1. Entramos por el lado negativo a la fuente de tensión, 3V0. Estamos en el inductor, J2, tenemos nuestro I2. Y después nos vamos al capacitor. Tenemos I2 menos I3. Y esto igual a 0. Entonces, si resolvemos esto, recordemos que nuestro valor de V0, en este caso, cambia, porque nosotros ahora aquí teníamos I2 y I1, y en este de acá tenemos I3 y I4. Entonces, no confundir. Vamos a tener el valor de la resistencia, que es de 4, y tenemos el valor que entra por el positivo, que vendría siendo el I3, y el valor que entra por el negativo, que vendría siendo el I4. Entonces, nosotros vamos a reemplazar esos valores. Vamos a tener menos 3 y 1. El I1 ya lo tenemos el valor, así que va a pasar hacia el otro lado como un 6. Voy a anotarle al tiro. Tenemos 3 y 2, menos 3 por 4, por I3 menos I4, que es el valor de B0. Cerramos los paréntesis, más el J2 I3. Aquí también este término se va con este término de aquí. Y el valor que obtuvimos de nuestra ecuación vendría siendo, vendría siendo este de acá. Y nuestra tercera malla, que nos faltan dos más, tenemos el valor del capacitor, que daría menos J2, I3 menos I2. Nos vamos a la resistencia, tenemos 2 por I3, entramos a la fuente por el lado positivo, 12 menos 30 grados, y entramos a la resistencia 4 I3 menos I4. Y esto nos da 0. Si resolvemos esto y juntamos los términos, vamos a tener J2 I2 más menos J2 más 6 I3 menos 4 I4. Y esto va a ser igual a menos 12 menos 30 grados. Y tenemos nuestra segunda fórmula. Y nos faltaría solamente encontrar nuestra última fórmula, que vendría siendo la corriente entra a la resistencia, que sería I4 menos I3, y entra por el lado negativo a la fuente, entonces sería menos 12 con ángulo de menos 30, y esto igual a 0. Entonces si reacomodamos los términos, sería menos 4 y 3, más 4 y 4, y esto igual a 12 ángulo de menos 30. Ya teniendo estas tres ecuaciones, podemos ponerlas en nuestra matriz y vamos a obtener el valor de I3, I2, I4. Entonces, para no dibujar la matriz enorme, vamos a anotar al tiro los valores de I2, de I3 y de I4, que son enormes. Tenemos que el valor de I2 viene siendo 42 partido en 17 menos 72 raíz de 3 partido en 17 más 18 raíz de 3 partido en 17 más 66 partido en 17. Esto es J. El segundo valor, bueno, el segundo valor, el de I no importa, pero igual lo tengo, lo voy a dejar así para porque es muy largo. Y el I4, que es el que nos sirve, porque nuestro IN está
en la malla del I4 y van hacia el mismo sentido, entonces IN va a ser igual a I4. Voy a anotar aquí el valor. Va a ser 54 partido en 17 menos 3 raíz de 3 partido en 34 más 45 raíz de 3 partido en 17 menos 27 partido en 34. Y este sería el mismo valor para IN. Entonces lo último que nos faltaría del ejercicio sería dibujar nuestro circuito de Norton, circuito equivalente, donde vamos a tener aquí nuestra resistencia, que vendría siendo la R de Norton, que es el primer valor que calculamos, que no sé dónde está. Este valor de aquí, R de Norton, y esta parte de aquí, que tendría nuestra voy a dibujarla de nuevo porque quedó mal. Una corriente hacia arriba, tenemos nuestro IN, que es el valor que obtuvimos recién. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ah, qué bueno. Así no te vas con ninguna duda. Gracias. Sí. Eso sería la ayudantía de hoy, que era teorema de superposición, de Thevenin y de Norton. Ya la siguiente clase yo creo que van a ser ejercicios como de calcular potencia activa y bueno, eso como mezclando la materia de la prueba 1 de potencia absorbida y entregadas y con dominio fasorial. Y eso sería. Gracias por venir. No, gracias. Que estés bien.